Hola, ¿qué tal? Pase bien. El profeta Oseas nos dice, la llevaré al desierto y allí le hablaré al corazón. Esa es la experiencia de la soledad fecunda, no la solitariedad desértica, sino la soledad que te ayuda a crecer al encuentro contigo mismo, con Dios y con los demás. Un desierto que puede ser provocado quizás por una infidelidad, una enfermedad, una frustración, una situación que te lleve a descubrir en tu vida algo de crecimiento, de madurez. Te invito en este capítulo entonces a que experimentemos la soledad fecunda que experimentó Abraham, Moisés, David, los profetas y también muchos contemporáneos que a través de esta experiencia han crecido y han sacado lo mejor de sí. Caminemos juntos por la soledad purificadora. Pero no todo es una solitariedad avinagrada, replegada, que te hace daño, que te oscurece. Hay una soledad que es purificadora, una soledad fecunda. Y se expresa en Oseas, el profeta Oseas la expresa en el capítulo 2. La llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Es esa soledad en donde vos y yo nos encontramos con el Señor de nuestra vida, con el gran consolador que nos consuela. Y las Escrituras, la Biblia, hablan de esta soledad que podríamos llamar providencial, claro que sí. En ese ambiente de soledad se prueba nuestra fidelidad, también se nos purifica de nuestros propios pecados, cadenas, esclavitudes, y se nos invita a una mayor intimidad con Dios. Lo vemos en varios lugares. El camino de 40 años en el desierto que encontramos, por ejemplo, en Deuteronomio 8:15 se dice, grande y terrible fue, entre serpientes abrasadoras y escorpiones, un lugar de sed y sin agua, pero sin embargo fue allí donde ese conjunto de tribus salvajes se transformó en una nación, en una auténtica nación, en una nación que después iba a entrar a la tierra prometida. Me parece maravilloso esto, porque después en el desierto el Señor hace brotar ese maná y esa agua viva para que puedan desarrollar su camino de liberación como nación. Entonces, este camino, el camino del desierto, es el camino ejemplo de toda auténtica purificación. Por eso San Pablo en 1 Corintios va a decir, todo esto fue escrito para aviso de los que hemos llegado a la plenitud de los tiempos, a través de la cual Dios nos acompaña y nos quita la sed. Y dice 1 Corintios 10, la roca los seguía y la roca es Cristo Jesús. Lo mismo vale para el periodo más largo aún, de 70 años de exilio, de esclavitud, de marginación en Babilonia, lejos de la patria, desconsolados, donde el Señor ve a su pueblo deportado, pero allí los visita más frecuentemente y allí el Señor suscita en esos corazones más generosidad, más fidelidad de lo que antes había encontrado en la propia tierra donde estaban establecidos. La prueba muchas veces querida por Dios, enviada por Dios, muchas veces permitida por Dios en tu vida, en mi vida, en pueblos enteros, en comunidades, en ministerios, en movimientos, es camino de purificación, de liberación. El profeta Oseas va en esta misma dirección cuando habla del desierto como encuentro con el Señor. El profeta Oseas, imagen del esposo amante, de ese Jesús esposo, ¿no? Amante de su esposa, la iglesia. Oseas, el profeta sufriente, pero fiel y amante de su esposa, ¿no? Y que a pesar de su infidelidad, la sigue buscando cada vez más. En Oseas 2, capítulo 15, al versículo 21, vemos esto, ¿no? La soledad que lleva al desierto, lleva a la transformación, lleva a la intimidad, lleva al cambio. La amada, que no
quiere recibir el amor de su amado, se va abriendo ante esta fidelidad. La historia sacra nos presenta grandes personajes que han pasado por momentos de intensa soledad purificadora. Podemos tomar el ejemplo de Moisés, aquel con el cual el Señor hablaba como un amigo, cara a cara, Deuteronomio 34. Era un hombre solo en la corte egipcia, extranjero entre sus hermanos, solo estaba cuando fugitivo encontró el refugio en el desierto, solo, el hombre de la soledad. Solo se toman grandes decisiones, solo ante Dios para tomar grandes decisiones, solo, ¿no? Solo estaba en el monte Nebo contemplando a ese Dios que le hablaba, solo. En esa soledad, Moisés intuye y descubre y experimenta sus propios límites, sí, su fragilidad, sí, pero también lo que Dios quiere hacer de él, lo que Dios piensa hacer de él. Y esto es maravilloso, ¿eh? También Elías, el profeta, experimenta lo mismo. En la soledad experimenta eso, ¿no? Que su limitación es grande, su fragilidad es grande, su precariedad es grande. Hasta yo diría, su equilibrio es frágil. Sin embargo, Dios quiere hacer mucho en él. La soledad de David, del rey David, tiene un dramatismo enorme, porque es el hombre que huye del rostro de Saúl, que quiere perseguirlo, quiere matarlo, está errante en tierra extranjera, es invocando al Señor como va encontrando el camino. Ya como rey de Jerusalén, él mismo es forzado a sentir su nombre miserable por el pecado cometido. Y en ese pecado cometido vuelve a Dios con todo el corazón y con toda el alma, y lo hace en soledad. Lo hace en soledad ante Dios. Él que había cantado a Dios, él que había ordenado el culto, él que había acumulado oro y plata, él ahora había perdido la amistad con su Dios. Y este Dios lo estaba invitando, lo estaba llamando a volver a él con todo el corazón y con todo el alma. Segunda Samuel 12, el Señor ha perdonado tu pecado, ¿no? También vemos el ejemplo de Job. Job es el hombre rico y fiel, el hombre justo que cree en su Dios en medio de un pueblo que es pagano, en la tierra de Uz. Y Dios permite al maligno tentarlo a Job. Y allí, en esa mala suerte, buena suerte, ¿se acuerdan? Allí Job encuentra un camino de purificación. Los tres amigos querían consolarlo, pero él decía, no necesito consuelo, porque él, en su soledad, muchas veces se sentía abandonado a la suerte de Dios, pero sabía que Dios no lo dejaba solo, Es interesante la experiencia de Job. Job, finalmente, lo veremos más tarde, Job se da cuenta que la consolación humana no es suficiente y busca sinceramente la consolación de Dios. La consolación de Dios. Entonces digo, vamos viendo esto, ¿no? En todas estas formas de soledad descubrimos la fecundidad de la presencia de Dios. Es distinta a la solitariedad que veíamos en el capítulo anterior. No sé cómo será la experiencia de tu vida. Me gustaría que me la compartas también a través del correo electrónico que ponemos al pie de esta imagen, para que vos me escribas y me cuentes qué momento de tu vida tuvo esa experiencia de soledad fecunda, donde vos fuiste vos delante de Dios, donde a lo mejor nadie comprendía tu situación, pero te dabas cuenta que ese momento era momento de gracia, momento de bendición, momento, yo diría, fundante en tu vida. Entonces digo, en la vida de los santos encontramos muchas experiencias similares, figuras maravillosas, almas elegidas realmente, que en la soledad y a veces en la desolación, en el silencio de un Dios que no habla, que no se comunica, han encontrado un camino pedagógico y mistagógico, las dos cosas. Podríamos poner muchos ejemplos al respecto. Podríamos hablar de
por ejemplo, San Juan de la Cruz, que nos habla de su noche oscura, ¿no? O Teresa de Ávila, cuando habla de que durante años y años y años no sacaba nada de agua del pozo, ¿no? Como hablando de que el Señor estaba mudo, el Señor estaba en el silencio, pero acercándonos más a nuestro tiempo contemporáneo, ¿no? La Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Santa Teresa de Calcuta, ella en los últimos 10 años de su vida vivió un tiempo de silencio y de soledad purificadora donde Dios no se daba a conocer. ¿Y qué podríamos decir también de Madre Angélica, fundadora de esta estación, que prácticamente los últimos 15 años de su vida no pudo hablar, no pudo comunicarse? Ella que había basado gran parte de su ministerio apostólico en la predicación, a través de la televisión, o a través de lo impreso, o a través de la radio, tuvo que estar en silencio y fue purificada en el silencio. Esto es maravilloso, ¿no? Es muy maravilloso. Podríamos ver cómo hay un momento, un día, en que Dios calla. Y mucha gente se desespera cuando Dios calla, sobre todo aquellos que tal vez se han acostumbrado demasiado a los dulces, a los caramelos de Dios, ¿no? Entonces quieren que todo sea sentir bonito, que todo sea muy emotivo, y en ese momento Dios calla, Dios calla. Por eso yo te invito a que finalmente en esta pausa que vamos a hacer antes de volver, nos vayas diciendo o comentando cuáles son los momentos en que Dios cayó en tu vida. O sea, cayó en el sentido de que no se manifestó, no se dio a conocer. Fíjense que acá la Biblia nos dice en 1 Samuel 28:6, interrogas al Señor como Saúl, pero Dios no responde. Saúl consultó al Señor y el Señor no le respondió ni a través de sueños, ni a través de los Urim, ni por medio de los profetas. Entonces allí es donde el ser humano gime, grita y muchas veces se desespera. El camino de la desesperación no es el camino de los buscadores de Dios. Al contrario, el camino de los buscadores de Dios es permanecer fiel cuando Dios calla. Es decir, como lo diría San Ignacio de Loyola, en la consolación Dios me está manifestando cuánto me ama. Y en la desolación debo manifestarle yo a Dios cuánto lo amo. Eso es la fidelidad. En el fondo es eso la fidelidad. Por eso digo, un día triste quizás, Dios calla. Entonces, ¿cuál es el día en que Dios cayó en tu vida? ¿Y qué pasó? ¿Qué hiciste en ese día en que Dios cayó en tu vida? ¿Cuál es tu experiencia de soledad purificadora? ¿La querés compartir con nosotros? ¿La compartís con tu familia, con tu comunidad, con tu ministerio, con tu grupo de oración? ¿Compartís el silencio de Dios en tu vida que ha sido tan purificador, tan maravilloso? Lo seguimos conversando después de esta pausa. Los momentos de soledad purificadora, habíamos quedado en eso. ¿Cuáles han sido en tu vida? Y quiero seguir contándote las anécdotas de no pocos santos y santas de nuestro tiempo. Yo diría que todos han pasado por ella. Todos han pasado por esa soledad que nos purifica como el crisol en el fuego, ¿no? Así, yo recuerdo una vez que visité Taxco en México, que me explicaron allí cómo se hacía la plata, ¿no? Sacada de la mina, pero finalmente la plata era oscura y el platero era el hombre que tenía que, a partir de la construcción de la vasija o de lo que sea, del objeto, tenía que lustrarla durante semanas y semanas para que su rostro se reflejara en ella. Y allí, en ese momento, esa pieza estaba concluida, estaba lista para la venta. Y a mí me quedó mucho esa imagen, porque lo que hacía el platero era purificar la plata hasta reflejar su propio rostro en la
en lo que él había construido, en la vasija, en el vaso, en la pieza que él había construido. Entonces digo, ahí está el tema de la soledad purificadora. Cuando canonizaron a la Madre Teresa de Calcuta, se puso de manifiesto sus 10 años de oscuridad, prácticamente los 10 últimos años de su vida de peregrinaje en esta tierra. Ella vivió en el silencio de Dios. Dios callaba, Dios no se manifestaba. Lo mismo cuando fue la beatificación de Monseñor Romero, ¿no?, el arzobispo de El Salvador, se dijo que en los últimos años de su vida, antes de su martirio, realmente él experimentó la soledad de Dios. La soledad de un Dios que no se daba a conocer, no se manifestaba, que provocaba esa sensación de orfandad, pero que al mismo tiempo no era ausencia, sino presencia. Es el momento en que, meditando la palabra que meditamos siempre, es como que Dios, entre comillas, no me dice nada. Es el momento en que me pongo delante del Santísimo, del Sagrario, como otras veces, y Dios no me dice nada, entre comillas. Es el momento en que voy al grupo de oración o participo de la Santa Misa y es como que Dios no me dice nada. Para muchos esta ausencia de Dios, que en realidad es presencia, ha sido dura y difícil. Sin embargo, se mantuvieron fieles. Se mantuvieron fieles porque en eso se manifiesta que esa persona está preparada para la prueba, que está preparada para seguir adelante, que está preparada para ser santo, según el querer de Dios, porque la voluntad de Dios es que todos sus hijos e hijas estén con Él, y en eso consiste la santidad. El padre Pío de Pietrelcina también, el único sacerdote presbítero que tuvo los estigmas durante muchos años, experimentó en los últimos años de su vida y ya antes también en la incomprensión, en la persecución que sufrió aún dentro de la iglesia, ¿no?, experimentó esta soledad de Dios, esta soledad de Dios. Por eso te estoy diciendo esto. Muchas veces Dios permite esta soledad en tu vida también para purificarte de pecados, de infidelidades que han pasado en tu vida, que han pasado en tu vida lejos del Señor, o que han pasado en alguna circunstancia de tu vida en que quebraste la alianza y el pacto con Dios. Y el Señor permite esto para purificarte, porque Él quiere que llegues al encuentro de Él purificado, es decir, limpio, sanado, para ese abrazo que no conoce el ocaso, para ese abrazo que no tiene fin. Muchas personas me han dicho, sé que lo que estoy viviendo es duro e incomprensible, pero sé que Dios Padre en Jesús tiene un plan y un proyecto para mí también en esto, en este silencio que tiene que ver con esta enfermedad prolongada, que me ha postrado en esta cama por meses o por años, en este silencio que junto con el dolor físico me lleva a un dolor moral y espiritual porque Él no se comunica, porque Él no se revela, en este silencio en donde las personas buenas y rectas y honestas que vienen a verme también no me dicen nada porque en realidad yo estoy así como en una situación de que nada me sacia, pero sin embargo estoy en paz y me siento pleno, aunque estoy en búsqueda y estoy inquieto. Esta es la experiencia de la soledad purificadora, una especie de ya, pero todavía no, una especie de ausencia que en realidad es presencia, una especie de noche que sin embargo me llena de luz, y una luz tan potente que me enceguece y no me permite ver. Esto sí que es maravilloso, una soledad purificadora. Seguramente los que me están viendo y escuchando, si han querido de verdad avanzar en el camino del Señor, con una conversión sincera, hecha de oración prolongada delante del Santísimo, hecha de lectio divina, lectura atenta y meditada de la palabra de Dios cada día, hecha de apostolado, de obras de misericordia espirituales y corporales, han experimentado o están experimentando esta noche.
esta noche, esta oscuridad, esta soledad purificadora que no tiene nada que ver con la solitariedad que te repliega y te encierra. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir que en medio de esta soledad purificadora tienes la capacidad como nunca antes, que es don, gracia y bendición, de ser un canal en el servicio de los demás. Comunicas, manifiestas en tu mirada, en tu palabra, en tus gestos, en tu apostolado y en tu servicio un estilo de vida que antes no experimentabas. Es como que se está dando en tu vida aquello que San Pablo expresa tan maravillosamente. Ya no vivo yo, sino que es Cristo que vive en mí. Es decir, que a partir de esta soledad purificadora has sabido correrte para que Él sea el centro, para que Jesús sea el centro de tu vida, para que Él sea el eje de tu vida. Y esto se manifiesta en pequeños detalles, en pequeñas cosas, y los demás se dan cuenta cuando te dicen muchas veces realmente irradias a Cristo, irradias a Dios, irradias la luz de Dios, eres irradiación de Dios. Y vos te decís, pero si yo estoy en la más completa soledad, Dios no se manifiesta en mi vida, es como que no lo siento tanto como antes, y sin embargo, en este momento tu vida está siendo fecundísima, fecundísima. ¿Por qué? Porque justamente estás permitiendo que Él sea Él en tu vida. Entonces, bendita soledad, bendita purificación. Me gustaría que sigas buscando ejemplos y testimonios de santos canonizados o de otras personas que también murieron en la santidad, también de personas que están quizás en proceso de purificación, y vas a encontrar que todos y todas han tenido esta noche, han tenido esta soledad purificadora. Es como ese abrazo del Padre que en Jesús ve a cada uno como hijo, ¿no? Como hija. En ese prisma que es Jesús, ve a cada uno como hijo y como hija. Y le da ese abrazo de predilección. Y ese abrazo de predilección tiene, sin lugar a dudas, el sello de la cruz. Y el sello de la cruz tiene claramente los clavos del anonadamiento, del saber olvidarse de uno mismo, del saber perder uno mismo para perderse en la voluntad del Padre, que en ese abrazo te está diciendo: te miro como otro Jesús, te miro como otro Cristo, y entonces la purificación es consecuencia de ello, porque ciertamente para ser hijo tenemos que ser libre de toda atadura sutil o brusca o gruesa que tengamos en nuestra vida, pero de toda atadura. Entonces, permíteme ahora que hagamos juntos una oración, ¿no? La oración del consuelo que el Padre Dios quiere darte en Jesús a través de esta soledad purificadora. Padre Dios, queremos alabarte, bendecirte y darte gracias por poder experimentar en nuestra vida esta soledad purificadora, esta noche que nos lleva a vivir una soledad en donde vos estás siendo el absoluto de nuestra vida, lo más importante de nuestra vida, lo más trascendente de nuestra vida. Te damos gracias, Padre Dios, porque junto con el salmista podemos decir: mostrame tu rostro, Padre, en Jesús. Mostrame tu rostro busco, tu rostro deseo, tu rostro anhelo. Y sé que solamente podré contemplar tu rostro si yo me corro y permito que ese rostro se plasme en el mío y en el de cada prójimo. Por eso, bendita soledad que me está llevando a este horizonte tan amplio. Bendita soledad que me está llevando a estos ríos inmensos de agua viva que me permiten ser canal de consolación para los demás. Te animo a ser perseverante y fiel en esta soledad fecunda. Que no dejes de tener un director espiritual, un guía espiritual, que no dejes de tener confesión frecuente, comunión frecuente, que no dejes de tener esa media hora diaria de adoración al Santísimo, ese encuentro diario con la palabra de Dios en un tú a tú.
que no dejes de tener tu apostolado, sobre todo las obras de misericordia espirituales y corporales, que no dejes de buscar finalmente al Señor fuertemente en los retiros, en los monasterios, en los retiros ignacianos de silencio. Es decir, ¿por qué? Porque el Señor tiene un proyecto maravilloso para vos y a través de la soledad fecunda te lo quiere dar. A través del corazón inmaculado de María, la mujer de pie junto a la cruz, que ha conocido fuertemente la soledad y la purificación, te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien para todos.